Hola, sean todos bienvenidos a este video corto acerca de cómo crear un análisis de fatiga en ANSYS Mechanical. Mi nombre es Edwin Rodríguez del Instituto ESSS y el día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo relacionado con esta configuración. Veamos entonces. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de por qué es importante evaluar la fatiga de algún componente en el diseño mecánico. Obviamente es bien conocido por todos que la fatiga es uno de los principales mecanismos de falla en cualquier componente. Estas fallas se presentan normalmente a valores más bajos que el límite de fluencia del material y se presentan luego de un número elevado de ciclos. Digamos que esta es como la característica principal de este análisis de fatiga. Por lo tanto, para nosotros poder evitar fallas catastróficas de los componentes mecánicos, bien sea también para planificar el mantenimiento o incluso reemplazos de partes en el momento adecuado para gestionar periodos de garantía y demás posibles aplicaciones, pues sería muy interesante que nosotros podamos de alguna forma evaluar o estimar ese número de ciclos que va a durar un componente antes de fallar. Para eso existen pues diversos métodos de fatiga. Tenemos principalmente tres métodos disponibles en ANSYS Mechanical, que vienen siendo el método de esfuerzo-vida, conocido como método SN, donde lo que hacemos es, dependiendo del estado de esfuerzos de las partes, evaluaremos un número de ciclos que es capaz de soportar. También tenemos el método Strain Life, que es el método de formación-vida, que no se basa directamente en el esfuerzo, sino en la deformación. Y también tenemos algunos análisis alternativos que están diseñados para el análisis cuando la carga se aplica de forma cíclica, es decir, fatiga basada en la frecuencia. Estos análisis se pueden utilizar en diversos tipos de análisis mecánico dentro de ANSYS Mechanical, por ejemplo. Podemos utilizarlos en el análisis Static Structural, en el análisis trasciente, ¿cierto? También se pueden hacer en los análisis armónicos y finalmente en los análisis de vibración aleatoria, conocido como Random Vibration. De esa manera tenemos un amplio espectro de herramientas que nos permiten a nosotros evaluar pues todas estas distintas posibilidades que un componente falla. Es importante mencionar aquí pues que si estamos utilizando la herramienta Fatigue Tool para evaluar la fatiga en ANSYS Mechanical, debemos considerar evitar utilizar el objeto simetría, ya que no son compatibles y no se pueden utilizar de forma simultánea. Entonces, si ustedes están planeando hacer un análisis de fatiga dentro de Mechanical, pues modelen el dispositivo completo de tal forma que no utilicen esta herramienta y podamos sobrepasar la compatibilidad y complementar nuestro análisis de fatiga. Vemos aquí en la imagen una viga simple sometida a flexión, para la cual vemos dos tipos de resultados. En la parte superior estamos hablando de la cantidad de esfuerzo, ¿cierto? En este caso el esfuerzo equivalente de von Mises, que nos indica el estado de esfuerzos de la viga, que es conocido para nosotros. Claro que para la parte central, el eje neutro, tenemos un valor cercano de 0, y para los extremos, tanto a compresión como a tracción, tendremos valores más elevados. Eso coincide con la teoría. Y en la parte de abajo tenemos, obviamente, el análisis de fatiga de la misma, donde podemos ver el número de ciclos que esta viga va a durar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer ese tipo de análisis? ¿Cómo es que teniendo un análisis en Mechanical podemos ejecutar estos cálculos de fatiga? Veámoslo ahora entonces. Vamos a pasar a la interfaz de Mechanical y allí podremos ver cómo hacer estos cálculos. Muy bien, entonces tenemos ahora nuestro modelo de simulación ya preparado para ver cómo vamos a utilizar este análisis aquí. Entonces veamos lo siguiente. Lo primero es que tenemos una geometría, ¿cierto? Un solo cuerpo que tiene un material asignado a él. Este cuerpo es el cuerpo completo, es decir, no estamos utilizando la simetría y pues es una geometría genérica. En este caso, un trozo de un riel que nos va a permitir entender un poco mejor nuestro análisis. Muy bien, también tenemos la malla ya creada, ¿cierto? Una malla fina en este caso para garantizar una buena convergencia en los resultados de esfuerzos, que es el resultado más importante que se utiliza para evaluar fatiga. También tenemos un análisis estático estructural donde las cargas ya están creadas e incluso este análisis ya está resuelto, ya fue realizado pues anteriormente. Veamos que tenemos, por ejemplo, dos momentos aplicados, ¿cierto?, en los extremos de la misma, de sentidos contrarios y de igual magnitud, generando una situación de flexión pura. También tenemos desplazamientos remotos en cada uno de los extremos,
definidos de tal manera que estamos restringiendo el desplazamiento del punto remoto en todas las direcciones, o sea, es decir, no hay desplazamiento en los extremos de la viga, pero estamos permitiendo la rotación alrededor del eje X, en este caso, ¿cierto? Para permitir esa condición de flexión pura. Y lo hacemos a través del punto remoto para permitir que la sección transversal en el extremo no se distorsione y podamos tener un caso que se ajuste mejor a la teoría de una viga de flexión pura. Muy bien, eso es básicamente la configuración de nuestro modelo de elementos finitos, bastante, digámoslo así, bastante sencillo para nuestro ejemplo, pero nos permite entender lo que está sucediendo. Veamos entonces ahora un poco de los resultados. Podemos ver aquí el esfuerzo equivalente, ¿cierto? Tenemos unos valores aquí ya calculados. Podemos notar cómo el esfuerzo equivalente de von Mises es positivo y máximo en los dos extremos, de, digamos, de la sección transversal, ¿cierto? Y tenemos el eje neutro en esta sección azul. ¿Por qué es positivo? Porque el esfuerzo de von Mises elimina el signo de las tensiones. Nosotros sabemos que el lado superior en este caso estará sometido a compresión y el lado exterior, en la parte inferior, estará sometida a tracción. Muy bien. Y también tenemos esfuerzos normales, en este caso, para ver específicamente cómo los valores negativos, en este caso en color azul como el mínimo, están en la parte superior y el valor positivo en color rojo está en la parte inferior. También podemos entender que es más elevado el valor del esfuerzo, ¿cierto? Aquí tal vez está más lejos del eje neutro y por eso nos da un valor ligeramente más alto que el valor en la parte atracción. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro análisis de esfuerzos. Fíjense que cuando pensamos en fatiga, estamos pensando es en un post-procesamiento, al final de cuentas. Lo que necesitamos es tener los resultados de esfuerzos y a partir de allí hacer el cálculo para los ciclos, para el factor de seguridad, etc. Veamos un poco de dónde vamos a obtener nosotros esa información. Entonces, aquí en la pestaña materiales podemos encontrar el material que estamos utilizando para nuestra viga. En este caso, el único material que tenemos es el Structural Steel. Y podemos ver aquí que la definición de este material tiene dos tipos de materiales para fatiga. Tiene Strain Life para deformación vida y tiene dicha curva. Y tiene la curva SN para nuestra evaluación de fatiga basada en esfuerzo. Entonces, si yo hago clic acá, puedo ver los datos de la curva. Directamente sobre esta ventana no los puedo modificar, pero si yo voy al Engineering Data, puedo hacer la modificación de los mismos. Aquí, entonces, yendo al proyecto, abriendo el Engineering Data, tengo la pestaña adicional y en mi material Structural Steel puedo ir a la sección SN Curve. En esta sección tengo dos ventanas adicionales, vamos a moverlas un poco, donde tengo la parte numérica, donde puedo modificar los datos si llegara a ser necesario, ¿cierto? Entonces yo puedo modificar aquí cualquier número, pongámosle un número cualquiera. Entonces puedo ver aquí cómo el punto se ha movido. Vamos a retornarlo a su valor original, volviendo a nuestro valor. Y tenemos aquí que esta curva es para un esfuerzo medio igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues recuerden que en fatiga nosotros descomponemos los esfuerzos en esfuerzos alternantes y esfuerzo medio. Y esta curva normalmente, obtenida de datos experimentales, se hace en una prueba de viga rotativa, que como condición de la prueba es a un esfuerzo medio igual a 0. Si yo tuviera las curvas a esfuerzos medios diferentes de 0, pues yo puedo agregar una nueva línea aquí y agregar una nueva curva. Y entonces en esta gráfica yo veré varias curvas superpuestas que me van a decir en función de ese esfuerzo medio cuál es el número de ciclos que resiste el componente. Muy bien, volviendo entonces a Mechanical, vamos a utilizar esta curva para nuestro análisis. Es decir, aquí nosotros ya vamos a empezar a hacer el análisis de fatiga. Voy a volver aquí a la sección Solution y vamos a insertar, ¿cierto? Con el clic derecho, yo tengo por acá el Fatigue Tool, Fatigue Tool. Entonces lo vamos a ingresar, ya aparece aquí un pequeño folder adicional que me permite a mí hacer el cálculo. Entonces veamos qué nos está mostrando aquí la pantalla. Vemos una curva de una forma sinusoidal que representa de forma, digámoslo así, conceptual, el histórico de carga. Es decir, yo estoy asumiendo que la carga se mueve de forma con una amplitud constante, es decir, durante el tiempo. La carga va desde un valor máximo hasta un valor mínimo y se repite eso en el tiempo muchísimas veces.
También puedo ver que el valor máximo aquí es 1 y el valor mínimo es -1. Esto es importante porque este factor más 1 y -1 es el que va a aplicarse sobre la carga calculada, es decir, sobre los esfuerzos calculados para calcular la fatiga. Por ejemplo, como por defecto ese scale factor es 1, imaginemos que yo pongo 3. Entonces, si yo pongo 3, esta curva va ahora desde +3 hasta -3. Eso significaría entonces que yo voy a tomar este valor de esfuerzos y lo voy a multiplicar por 3. Y con ese número es que voy a hacer mis cálculos de fatiga. Eso es lo que significa este scale factor. Vamos a dejarlo en 1, como está por defecto. Y también podemos ver que tenemos distintos tipos de carga. Tenemos por defecto, esta que se llama fully reversed, que lo que hace es definir un esfuerzo medio igual a 0 y la carga va desde el valor máximo positivo hasta el valor máximo negativo. Otro típico escenario sería zero based, donde va desde el valor máximo igual a 1 hasta valor mínimo igual a 0. Fíjense que aquí el valor medio ya es diferente de 0, en este caso sería 0.5. Y tenemos otras alternativas, ¿cierto? Como definir una razón que vamos a definir nosotros mismos para moverlo a cualquier posición que querramos, o incluso cargar un histórico de datos diferente a esta onda sinusoidal. Vamos a quedarnos en fully reversed para nuestro ejercicio. Y también tenemos este otro factor, que es el fatigue strength factor. Lo que vamos a agregar aquí es el valor total de todos esos factores que nosotros consideramos como diferencias entre la probeta con la que se hace la prueba y el espécimen que estamos analizando. Ustedes ya conocen esto de la teoría de fatiga. Son, por ejemplo, el factor de carga, el factor de tamaño, acabado superficial, etc. Calculamos todos estos factores para considerar las diferencias en nuestro análisis y agregamos aquí el valor final, ¿cierto? Por defecto es 1, pero ustedes deben agregar el valor correspondiente a su análisis. Por ejemplo, 0.25 o no sé, dependiendo de lo que ustedes quieran usar. Vamos a dejar el 1 para hacer el valor por defecto. Y con eso ya tenemos listas, digamos, las definiciones numéricas de nuestro análisis. También tenemos por aquí el tipo de análisis de fatiga que vamos a ejecutar, que podría ser esfuerzo-vida o deformación-vida. Vamos a quedar aquí en esfuerzo-vida. Y si vamos a hacer algún tipo de corrección por el esfuerzo medio. Entonces fíjense que aquí en la parte inferior de nuestra gráfica tenemos distintos criterios desarrollados para el análisis de fatiga. Están los conocidos criterios de Goodman, Soderberg, Kerber y ASME. Dependiendo de lo que nosotros escojamos, pues la resistencia a la fatiga se va a reducir dependiendo del esfuerzo medio calculado en cada punto de nuestro modelo. Para este ejercicio vamos a dejarlo como es una viga que va a estar sometida puramente a flexión. Vamos a imaginarnos que esos momentos son positivos y negativos y entonces el esfuerzo medio sería igual a 0. Si no, yo podría aplicar aquí cualquiera de estos criterios viendo cómo cambia, precisamente dependiendo del valor de ese esfuerzo medio, cómo va a cambiar mi resistencia calculada. Entonces vamos a dejarlo en ninguno por defecto y finalmente también puedo calcular el número de unidades para cambiarlo de ciclos, por ejemplo colocar bloques, segundos, cualquier nombre que yo le quiera dar y que un ciclo de carga en mi análisis equivale a un ciclo en la respuesta. Es una forma de hacerlo resumido para, digámoslo así, recortar un poco las unidades del análisis. Finalmente tenemos el componente de estrés que vamos a utilizar, el componente de esfuerzo, para hacer los cálculos. En este caso yo puedo utilizar el esfuerzo equivalente de von Mises o algún otro de los que están aquí como opción. Para nuestro ejemplo vamos a dejar el equivalente de von Mises y ya podemos resolver la fatiga. Entonces podemos darle clic derecho y vamos a insertar, por ejemplo, el resultado de vida y el resultado de factor de seguridad. Fíjense que hay más resultados disponibles. Los más básicos vendrían siendo estos dos y los otros pues también son para diferentes tipos de análisis. Entonces tenemos ya listo y simplemente nos queda evaluar los resultados. Entonces fíjense que para evaluar los resultados, esto es igual que cualquier postprocesamiento. Nosotros no necesitamos resolver el modelo de nuevo para calcular la fatiga. Entonces veamos qué resultados tenemos. Si vamos a la vida, podemos ver cómo el contorno de colores lo que nos está mostrando es el número de ciclos que va a sobrevivir nuestra parte. Entonces, como esperábamos que los esfuerzos estaban en los extremos, en las superficies inferior y exterior, es obviamente el lugar donde vamos a encontrar las menores vidas. Fíjense que aquí la vida más baja es en color rojo, 2.5 por 10 a la 5, ¿cierto? Por acá. Y por acá está un poco más verde, está un poco más elevado el valor de la vida.
Todos los valores que sean 1 millón o más van a ir coloreados en azul, incluso 860.000 hacia arriba. Pero este valor de 1 millón es un límite simplemente numérico para la banda de colores. Si la vida calculada es 50 millones, va a seguir siendo azul. Y la escala va a seguir mostrándome 1 millón. Entonces es 1 millón o más. Y con eso podemos ya considerar los puntos críticos. En este caso, al ser una viga a flexión simple, pues es uniforme. Pero sería cualquier punto que nosotros sobre esta superficie que querramos considerar. Y si pasamos ahora, por ejemplo, al factor de seguridad, podemos ver también estas bandas de color. En este caso solamente tenemos 3 bandas. Tenemos una mínima que es entre el valor mínimo de nuestro cálculo numérico y 0 en color rojo, ¿cierto? Prácticamente no se ve. Y tenemos también una banda naranja, una banda verde y una banda azul. Entre 0 y 5 sería naranja, entre 5 y 10 verde y entre 10 y 15 o más sería azul. Entonces lo mismo, lo que esperábamos, el factor de seguridad nos muestra esas bandas de color. Fíjense que cuando yo digo factor de seguridad, tengo que decir factor de seguridad contra algo, ¿cierto? Y en fatiga, normalmente yo lo calculo es contra un número de ciclos esperados. Entonces, por defecto, él me coloca aquí 1.000 millones de ciclos y este es el factor de seguridad para durar este número de ciclos. Si yo quiero calcular mi fatiga para un número de ciclos diferente, pues simplemente lo que hago es cambiar la cifra allí y calcular mi nuevo factor de seguridad contra este nuevo valor de referencia. Muy bien, entonces con eso tenemos listo ya aquí todo la demostración de nuestro análisis de fatiga. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y los invito, si quieren aprender más acerca de estos temas u cualquier otro que les interese, pueden visitar el sitio del Instituto ESSS para encontrar cursos dedicados donde van a encontrar explicaciones más detalladas de todos estos métodos y los métodos adicionales. Muy bien, eso es todo por hoy y hasta la próxima. Si quieres saber más sobre simulación computacional, haz clic en el enlace a continuación y accede a nuestro sitio web. El instituto cuenta con una plataforma con más de 30 cursos intensivos en simulación. Todos los cursos son 100% online y grabados. Accede al enlace en la descripción.